Gracias por volver a ver a muchos que hace no venía. Y bueno, es un privilegio. Y quiero que nos enfoquemos un poquito, no en los problemas que de pronto tenemos cada uno de nosotros, sino en el Dios que puede resolver los problemas. Eh, Cuando yo empecé mi vida cristiana, Dios usó una herramienta que fue la radio. Y en esa me edifiqué, buscando conocer quién era Dios realmente, buscando saber quién es Dios. Y eh, había muchos programas que me impactaron de esa emisora, que se llama BBN, una emisora muy centrada en el estudio bíblico. Y me gustaba mucho esa Desencadenado se llama todavía la historia. Y creo que algunos lo han escuchado, unas historias increíbles de personas de cómo llegaron al Evangelio, cómo era su vida y cómo Dios usó diferentes circunstancias. Y en ese programa vemos personas que fueron adictas, que fueron religiosas, que fueron de muchas formas, pero que Dios en su infinita misericordia les transformó su corazón. Entonces quisiera que nos enfocáramos en ello. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Mateo 10. Versículos Mateo 10. Cuando era la misión de los 12 que iban a ir, Dios les dio unas instrucciones. Dice en el versículo, desde el 5, vamos a leer capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Quisiera que nos enfocáramos en ello. Qué privilegio, ¿no? Para estos 12 que Dios les dijo: vayan y prediquen y sanen enfermos, curen, hagan milagros. Pero les dice: no son ustedes. ¿De gracia qué? Recibiste. Dad de gracia. Yo quisiera que habláramos un poquito de eso. Quisiera hablar muchas cosas, pero voy a enfocarme en 3 cosas de cada cosa que quiero hablar. Primero está el hombre natural. El hombre natural, dice ahí, dad, recibiste de gracia. Quiere decir que el hombre natural no había recibido una gracia. No lo había recibido, no lo había obtenido. Y su condición delante de Dios, ¿cómo era? De ese hombre. Primera de Corintios 2:14, dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es aquel que desde la descendencia de Adán todos somos esos hombres naturales, que venimos con las consecuencias de la desobediencia de Adán. La desobediencia de Adán no fue solamente desobedecer, fue no someterse a la autoridad. Su orgullo ya empezó a verse a sí mismo y no ver a Dios. Y el hombre, como meditamos, estaba muerto. Dios le dijo que si comía, iba a morir. El hombre no solo quedó muerto espiritualmente, o sea, incomunicado, separado. Se perdió la relación que había con Dios.
Y lógicamente el hombre natural, que es pecador, no puede comprender las cosas espirituales. Hoy en día hay muchos, ah, como les dijera yo, muchas personas que buscan la espiritualidad y hacen retiros espirituales y buscan la espiritualidad en muchas formas y de muchas maneras. Y están buscando, así como yo estaba buscando a Dios. Pero entendí que no tenía vida espiritual porque estaba muerto. Estaba incomunicado espiritualmente. No podía entenderlas. Podía entenderlas humanamente y tú puedes entenderlas humanamente, racionalmente. Pero mientras no tengas el Espíritu de Dios, no va a pasar nada porque estás muerto. Y esa era la condición de todos los hombres. Y es increíble hoy en día que uno les puede compartir el evangelio a muchas personas, pero no entienden. Para él son locura. No las puede entender. Porque tienen que entenderse espiritualmente. Una condición tremenda, pero que la mayoría de la gente ignora o cree tener una relación espiritual con Dios, pero no ha entendido esta gran verdad, que el hombre está muerto espiritualmente y no las puede comprender, no las puede discernir. Y aparte de eso, dice en 2 Corintios 4:4, que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Aparte de que el hombre está muerto espiritualmente, tiene un enemigo que se llama Satanás. Y él los tiene cegados, cegados en su propia vida, en su propia comodidad, en sus propios gustos, en sus deseos. Está cegado de pronto en el dinero, está cegado en su trabajo, en su familia, en sus hijos. Que no quiere decir que sea malo, pero él los tiene cegados para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y Satanás es un experto para cegar. Y él usa todas las artimañas posibles para que ninguna persona llegue a los pies de Cristo. Y esa es una condición que, aparte de que está muerto, tiene un enemigo que odia a Dios y odia a su creación, que es el hombre, y va a impedir que llegue porque está ciego. Y fuera de otra cosa hay otro tercer factor del hombre natural. El hombre natural no se somete a la autoridad. Es difícil someterse a la autoridad. Y lo vemos a diario, ¿cierto? Yo que manejo cicla o conduzco cicla, cuando voy tarde, ¿qué hago? A veces me paso los semáforos en rojo. Trato de respetarlos y el que diga que no lo ha hecho, pero yo miro con detenimiento, pero estoy de todos modos infringiendo la norma. Aunque paro, miro y paso, pero estoy infringiendo la norma. Así muchos dicen, no, eso es algo sencillo, pero no, ante Dios es rebeldía. Somos rebeldes al Padre. Salmo 53 dice 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el Salmo 53:1. Y el necio dice, no existe Dios. Yo ya no creo en Dios. Hoy la juventud ya no cree en Dios. Los valores se han perdido y ya no creen en Dios. Creen en otras cosas, pero en Dios no cree el necio en su corazón. Y en Romanos 1:21 también dice Dios que Dios, habiendo dado a conocer a través de su creación, los hombres se envanecieron en su propio razonamiento. Y el hombre piensa lo que él quiere, lo que a mí me parece, lo que a mí me dijeron, lo que yo aprendí. Tampoco se quieren someter al Hijo de Dios. Hoy al Hijo de Dios lo ven como un profeta, como un buen hombre que dio buenas enseñanzas, pero lo ven más como un hombre extraordinario, no más, y no le toman en cuenta muchas cosas. Increíblemente, las enseñanzas de Jesús, algunos las conocen. Y me hace pensar en los fariseos que conocían de Dios, sabían de Dios intelectualmente, pero rechazaron al Hijo de Dios. Es más, lo rechazaron que lo llevaron a un juicio. Y hoy en día pasa lo mismo. La gente rechaza al Hijo.
Rechaza la autoridad del Hijo. Rechaza al Padre, rechaza al Hijo y rechazan lo más importante, la palabra que Él dio para revelar. Rechazan su palabra. El Salmo 107:11. Quisiera que lo buscáramos. Salmo 7:11. 107:11. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Mire, cuando uno no conoce a Dios, siempre va a ser la palabra de Dios. No, eso es mentira. Eso fue invento de los hombres. Eso lo escribieron fue hombres. Yo creo a mi manera. A mí me parece. Y así éramos cada uno de nosotros, mis queridos. Y la palabra de Dios del hombre natural no la quiere entender. Ayer Dios me dio la oportunidad de compartir con unos exalumnos donde estaba. Y les preguntaba por algunos versículos y ninguno lo sabía, pero creen en Dios. Y así era yo. Creía en Dios a mi manera, lo que a mí me pasaba, lo que a mí me... Pero nunca fui a su palabra. Nunca entendí que este es un privilegio hermoso que tenemos, mis hermanos. Grandísimo. Y Él es el que va a mostrar a nuestro Padre, a nuestro Dios. Va a revelar su verdad. Tu corazón y el mío lo revela la palabra. Es el arma más grandiosa que podemos tener, es su palabra. Porque en ella podemos defender quién es Dios. ¿Qué hace? Como les decía, y es el libro más conocido, más vendido, pero el menos estudiado, el menos expuesto. En las iglesias hoy en día se habla más de prosperidad, más de que usted puede, que todo se lo va a dar Dios. Cosas que no corroboran la verdad. La verdad solo se encuentra aquí. No hay más verdad. No está en un pastor, no está en una iglesia, no está en nada, solo está aquí. La verdad. Y esa es la condición del hombre natural. Pero también hay otro hombre, el hombre celestial. Dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Recibimos una gracia. ¿De quién vino esa gracia? De Dios. Dice en Juan 1:1 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Juan, vayamos a Juan. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando a Jesucristo, que se hizo carne, que el verbo estaba en el principio, estaba con Dios y era con Dios. O sea, él estaba haciendo la creación. Ahí estaba. Pero dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que los hombres creyeran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, increíblemente, Dios envió a su Hijo allí, el creador y el sustentador, el grande y sublime Dios, vino a este mundo. Pero a diferencia del hombre natural, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Un hombre diferente, porque era Dios mismo, pero encarnado en hombre. Y dice ahí mismo, no era la luz. Aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz verdadera, aquella luz que no era falsa, aquella luz que alumbra, que ilumina, que guía, que transforma, que me muestra mis nieblas, venía a este mundo.
Y dice en Juan 8:12, Jesús diciendo del mismo, yo soy la luz del mundo. Estaba diciendo que Él era Dios y que Él quería dar a conocer la luz y que Él venía como luz a este mundo. Un hombre diferente. ¿Cómo andaba el hombre? En tinieblas y no tenía vida espiritual. Jesús en Lucas 4:18. Lucas 4:18. Ahí atrásito. 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sobre quién estaba el Espíritu? Sobre Cristo. No estaba en el hombre, porque no podía tenerlo. Porque la Trinidad se manifestó en Cristo. Y Él tenía el Espíritu de Dios. Y Él es el que da buenas nuevas, el que sana, el que pregona libertad, el que da vista a los ciegos. Ese es Cristo. Aquel que vino a libertarnos, aquel que vino a sanarnos. Y Jesús, el hombre más grandioso que vino a la humanidad, obedeció siempre a su Padre. Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Juan 8:28. Ahí adelantico otra vez. Juan 8. Dice así, Juan 8:28 y 29. Les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Él fue siempre obediente a su Padre. Y fue tan obediente que fue a una cruz a pagar por ti tus pecados. Todos. Él recibió lo que tú y yo merecíamos. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él recibió el maltrato. Él recibió la ira de Dios. Y me impacta otro versículo que está en Gálatas. Gálatas 3:13. Gálatas 3:1-13 es Gálatas, ahí atrásito. Después de Corintios. Gálatas 3:13, si no estoy mal. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito aquel que es colgado en un madero. Nosotros todos habíamos transgredido la ley de Dios y éramos malditos, aborrecidos por el Padre. Pero Él se hizo maldición en una cruz, por ti y por mí. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran misericordia! Y mis queridos, eso es gracia. En Cristo recibimos la gracia y todas las bendiciones,
su amor, su misericordia, su santidad, su justicia, su poder, su grandeza. En Dios se manifestó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Efesios 2, 1, 8 dice que por gracia soy salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Hoy el hombre se gloría de muchas cosas. Pero qué grande este mensaje, que fue la gracia de Dios la que nos acogió, la que nos llevó. Y hoy estamos disfrutando de su gracia. Amén, mis hermanos. Hoy cantábamos, cuán grande es Dios. Tú eres una persona valiosa y grande para Dios porque fue el milagro de la salvación que obró en ti. Pero la pregunta es, ¿estás disfrutando de la gracia? Porque antes vivías en desgracia. De la desgracia a la gracia. Era la desgracia, pero ahora estás en la gracia. Pero debemos vivir por gracia. Dice el apóstol Pablo que él se goza en sus debilidades. Y Dios, ¿sabes qué? Usa tu debilidad y la mía para que el poder de Dios sea exaltado. Y yo lo puedo corroborar, porque es su gracia la que nos ha permitido ser fieles, a pesar de que somos infieles. Es su gracia la que te permite trabajar ahora. Es su gracia la que te permite ahora ser diferente. Estás, dice la palabra también, quisiera que fuéramos ahí. Creo que está en Primera de Pedro 5:10. Para terminar, porque quiero terminar con un pequeño video de la gracia de Dios. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis, ¿qué? Padecido un poco de tiempo, mis queridos. ¿Habíamos qué? Él mismo os, ¿qué? Afirme, fortalezca y establezca. Mis hermanos, estamos en un proceso. Y cada uno vamos en un proceso. De pronto tú has empezado hasta ahora en la vida cristiana. Algunos otros llevamos más tiempo. Pero estas promesas están ahí. Dios se va a encargar de perfeccionarte, de afirmarte, de fortalecerse y establecerte. Y en ese proceso Dios va a usar muchas cosas. Pero es su gracia, es su bendita gracia, la que ahora nos permite a nosotros disfrutar de la bendición de ser llamados sus hijos. Mis hermanos, debemos compartir de la gracia de Dios. ¿Cómo compartimos la gracia de Dios? Con tu vida. Tu vida debe verse, debe reflejar la gracia de Dios. Esa es la vida que quiere Dios, llena de gracia por Él. Y Dios nos da su gracia para sostenernos. ¿Y en dónde podemos manifestarla entonces esa gracia? En nuestra relación con Dios, en relación con mi familia, con mis hijos y con un mundo perdido. Ahí es donde vemos la gracia de Dios. No importa que tú lleves 1 año, 6 meses, 10 años. No importa las luchas, los problemas, las dificultades. Déjate moldear por la gracia de Dios. Déjate llevar por su gracia. Y Él va a hacer una obra grande que tú no entendías o no comprenderás. Somos el regalo de gracia para vivir por gracia. Somos el regalo de gracia para vivir por gracia.